Buenos días, bienvenido a tu noticiero favorito, Danza de Agua, donde cada día vemos noticias relevantes. Y hoy, como primera noticia, entomofagia, cambiando dietas. Sí, escuchó bien, cambiando dietas. La entomofagia es el consumo de insectos por los seres humanos que se encuentra presente aún en pleno siglo XXI, y esta es de origen prehispánico. Se ha encontrado que los insectos proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad en comparación con la carne y el pescado. Los insectos son especialmente importantes como complemento alimenticio para los niños desnutridos porque la mayor parte de las especies de insectos contienen niveles elevados de ácidos grasos. Son ricos en fibra y nutrientes, como pueden ser el cobre, hierro, manganesio, fósforo, magnesio, selenio y zinc. Pero usted se estará preguntando, ¿acaso esta actividad llamada entomofagia o esta extraña costumbre puede ser o convertirse en algo peligroso? Pues fíjese usted que no. Hasta el momento no se conocen casos de transmisión de enfermedades o parásitos por parte de los insectos a los humanos derivados de su consumo. Como dato curioso, la historia muestra que los modelos de dieta son susceptibles a cambiar rápidamente, especialmente en un mundo tan globalizado como el que vivimos actualmente. En este sentido, la rápida aceptación del pescado crudo en forma de sushi es un ejemplo válido. Si no existe una cultura de entomofagia, debe crearse. Incluso en países que se ha practicado tradicionalmente la entomofagia, la influencia de las dietas occidentales afecta las decisiones en materia de alimentos y el consumo de insectos. Puede generar desprecio en algunos casos. Sin embargo, el comercio de insecto prospera en ciudades como Bangkok y Kinshasa, en las que existe una demanda elevada de consumidores urbanos. Bueno, algo extraño, algo curioso. ¿Usted qué dice? ¿Se animaría a probar insectos? Hola compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Katia y el día de hoy les estaré compartiendo algunos datos sobre los banquetes y las fiestas en la prehistoria. Las fiestas prehispánicas celebradas en el México prehispánico en su mayoría estaban relacionadas con el calendario azteca, en los ciclos de 260 y 365 días por año. Entre los aztecas y otros pueblos indígenas era común que en fiestas y banquetes se ingirieran sustancias que no podrían considerarse propiamente alimentos, ya que la importancia de su consumo radicaba en consideraciones ideológicas y no meramente gastronómicas o nutritivas. Dentro de estas categorías podemos incluir la costumbre que tenían los aztecas de comer tierra cuando se hacía una promesa, o bien el uso ritual de ciertas plantas alucinógenas. Pero una de las creencias más extrañas era que los dioses podían y debían ser sacrificados para servir como alimento de los seres humanos. Un ejemplo de ello era la creencia llamada teocuala, que podría traducirse como alimento divino, en el que se consumía la imagen de Huitzilopochtli. El consumo de carne humana era el resultado final de una cadena de rituales y ceremonias que comenzaban desde la captura y cuidado de los esclavos a sacrificar. El dueño de estos se les amonestaba diciendo: dales con que se vistan y con que se cubran, dales de comer y de beber, pues son imágenes de Dios, refiriéndose bien a nuestro Dios Huitzilopochtli. Y aunque no todo es canibalismo, también les hablaré brevemente sobre una de nuestras fiestas más importantes y más representativas de nuestro país, el Día de Muertos. 300 años antes de la llegada de los europeos al continente americano, los nativos rendían ya culto a los muertos. La muerte era considerada una deidad que se manifestaba como contraparte necesaria de la vida y era venerada y respetada. Las culturas prehispánicas siempre crearon diferentes tipos de altares en los que depositaban ofrendas de aquellos alimentos que al fallecido le hubieran gustado en vida, para que viniera de regreso por un momento y pudiera recordar cómo era estar vivo. Se colocan para que el muerto pueda disfrutar después de su cansado viaje desde el inframundo a nuestro plano y recuerde una vez más las delicias de estar vivo. En Tenochtitlan, por ejemplo, a los muertos se les ofrece comida antes de partir al Mictlán, para que pudieran soportar el viaje, sobre todo a los jóvenes, porque se creía que, dado que su cuerpo aún no había madurado completamente, necesitarían fuerzas suplementarias para arribar a su destino. Si bien en la época prehispánica las fiestas dedicadas a los muertos eran distintas a las que conocemos ahora,
Son ellas el principal motivo de nuestra asimilación de la muerte con mayor naturalidad que el resto del mundo, pues a pesar de que nuestra fiesta de Día de Muertos tiene una gran influencia católica y española, no vemos a los españoles celebrar como a nosotros los mexicanos. Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Espero muy bien. Mi nombre es Ludwig Montero y les voy a platicar un poco acerca del mestizaje culinario en México, acerca de su gastronomía específicamente. En México podemos encontrar una gran variedad de platillos y todos son de un origen tan distinto y con raíces tan variadas que suelen ser un tema bastante impresionante. Desde platillos de temporada hasta preparaciones más cotidianas y platillos tales como el mole, los chiles en nogada, entre otros, los tacos. Son platillos que no se hubieran podido realizar sin la influencia culinaria de diferentes culturas que llegaron a esta región. La convivencia entre indígenas, europeos, asiáticos y africanos hizo posible que esta mezcla culinaria se diera aquí en México. El sabor de la comida mexicana está impregnado en la historia de la cultura y la tradición. Un sabor que ha sido enriquecido con el intercambio cultural que inició con la llegada de los españoles hace 500 años. Ellos aportaron el ajo, la cebolla, el aceite, entre otros productos, que dieron origen a la fusión de culturas que hoy podemos disfrutar en la mesa. Y pues es imposible imaginar la comida mexicana sin la influencia de estos sabores. La papa, la yuca, los camotes, el aguacate, el chayote, la chía y el frijol también fueron novedad en Europa y marcaron nuevas rutas y hábitos alimenticios allá. Así como aquí también se trajeron algunos ingredientes, pues también de aquí para allá se exportaron algunas cosas y pues principalmente también a ellos les funcionaron para que su comida fuera mucho más vasta. En sentido contrario, el trigo, las carnes, los lácteos, arroz y la cebolla fueron las aportaciones españolas iniciales más significativas al mestizaje culinario. La carne, de la mano de las cremas y los quesos, dieron lugar a maravillosos platillos al sumarse con el maíz, el chile y el frijol. Por ejemplo, en el caso del borrego, pues los españoles lo trajeron para acá y con eso pues México pudo lograr, bueno, los indígenas pudieron lograr la barbacoa cocinándola en un hoyo. Y pues eso fue algo muy impresionante porque pues le da un sabor único. Y pues más o menos ese tipo de preparaciones específicas que también se pueden ocupar para tacos o después hicieron fusiones, por ejemplo los sopes se combinaron con diferentes tipos de carne como de cerdo, como de pollo, como de borrego y con eso crearon una gastronomía mucho más vasta. Así como las hortalizas como las coles, los chícharos, las espinacas, los rábanos, las zanahorias y las berenjenas, betabeles, pepinos, lechugas, alcachofas, perejil, cilantro. Esos también fueron algunos de los ingredientes que ellos pudieron aportar acá. Y con eso pues se hacen muchísimas preparaciones aquí en México. Esta mezcla convierte a México en uno de los países con mayor variedad gastronómica en el mundo y desde el 2010 la gastronomía mexicana ha sido la primera en formar parte del patrimonio inmaterial de la humanidad otorgado por la UNESCO. Esto es muy importante porque a partir de ese momento la gastronomía mexicana subió de nivel y nos empezaron a ver en el mundo de una manera un poco diferente. Y también eso ayuda al turismo y beneficia a otras ramas también muy importantes en el país. Mi nombre es Ángelo Mercado y hoy les contaré un poco de la inversión de México en el siglo XVI. Gracias a la bula intercaetera, en 3 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI dio a los reyes católicos la obligación de convertir el cristianismo a los indígenas de las nuevas tierras encontradas. Esto debido a la tradición y la vigencia del recuerdo de las cruzadas realizadas durante la Edad Media, con el objetivo de expandir y defender el cristianismo. Los primeros misioneros que llegaron a México fueron los franciscanos, cuando todavía la capital mexica no estaba conquistada, gracias a otra bula papal, alias Fisis, en 1521. En 1524 se inició formalmente la evangelización de los indígenas por parte de los franciscanos. Previamente a la llegada de los misioneros, el propio Cortés intentó iniciar la conquista espiritual con la ayuda de Fray Bartolomé de Olmedo. Los indígenas compartían ciertos ritos con el cristianismo, como los sacramentos del bautismo, matrimonio sin confesión. Pese a las similitudes y la finalidad de los procedimientos de estos ritos, para los mexicas era diferente. Por último, los mexicas conocían el pecado como una intoxicación del cuerpo, que mediante la confesión y una penitencia sangrienta se eliminaba el veneno.
Con ayuda que contaron los miembros de las órdenes fueron los niños indígenas, a los que intentaron instruir primero, al considerarlos los menos arraigados a su cultura y porque los representaban el futuro. Su importancia fue tal en la evangelización de México que se dieron casos en los que denunciaron a sus propios familiares si continuaban procesando su antigua religión. En teoría, los indígenas previamente a ser bautizados debían de haber recibido una mínima instrucción. El momento de la máxima confianza de los frailes hacia los indígenas se produjo en 1533 por parte de los franciscanos, cuando fundaron el Colegio de Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, para formar sacerdotes indígenas e instruir a los aristócratas. Por desgracia, no acabó generando su primer objetivo. Los misioneros creyeron que los indígenas carecían de inteligencia. Fue en el concilio del 1555 cuando él prohibió ordenar a indios, mestizos y negros. Algunos aspectos de su cultura se mantuvieron para que la implementación de una nueva religión y el estilo de vida no fuese tan traumática. Se produjo un incremento de las celebraciones sociales y danzas tras haber eliminado la parte pagana de ellas e implementar las celebraciones cristianas. El sincretismo religioso entre ambas culturas jamás se consiguió eliminar y al día de hoy pervive. El ejemplo más claro de él es el Día de Muertos. Por lo tanto, el objetivo de instaurar y desarrollar una fe más pura en el nuevo mundo que la del viejo continente no se pudo realizar al 100%. Aún así, debido a la tardía aplicación total del cristianismo en México, hoy en día es uno de los países más católicos del mundo. Cocina conventual. Para podernos adentrar en este tema, es importante viajar hasta el siglo XVI en la época del virreinato. Es en este momento en el que llegaban productos de la alta mar, tales como las aceitunas, el aceite de oliva, las uvas e incluso el vino. En esta época del virreinato, el puerto de Veracruz fue uno de los más importantes puertos de todo el territorio nacional, debido a que en él llegaban y se transportaban miles de productos, tanto alimenticio como de vivienda personal, entre muchos otros. Pero ese no es el punto, ya que no podemos entender sobre la gastronomía mexicana actual sin entender las influencias religiosas que ésta tuvo mucho antes por la llegada de los españoles ya hace 500 años. Es por eso que con la llegada de los españoles llegó también la creación de los conventos, lugares en los que se mezclaron ingredientes prehispánicos con algunas técnicas de cocción europeas y viceversa. Pero no solo de estas técnicas, sino que también hubo otras como africanas, europeas, etc. En otras palabras, la mezcla de tradiciones y costumbres mesoamericanas con el lado europeo se convierte en lo que es la base principal de nuestra gastronomía de hoy. Muchos de estos platillos pueden ser muy laboriosos, pero algunos otros bastante lujosos. Tales podrían ser los casos de algunos platillos muy conocidos, como podrían ser el mole, los ates, los chiles en nogada, el rompope y muchos otros más, etc. Dentro de la historia de México se tiene el conocimiento de que los frailes fueron los primeros en cocinar. Ellos fueron los encargados de asegurar que se tuviera lo necesario únicamente para vivir. Ya después de ellos vinieron las cocinas en los conventos con las monjas, así tradicionalmente llamadas, pero ellas se encargaban de hacer deliciosos platillos con tales de hacer banquetes para básicamente deleitar el placer gastronómico que se tenía aquí y presentarlos ante nuevas personas, o bueno, personas importantes de la era. De estos platillos se conocen los famosísimos chiles en nogada, el mole, em, el rompope, entre otros muchos más, que esos deberían ser los más conocidos en la actualidad. Pero bueno, para cerrar ya con el tema, se cree que las creaciones de muchos de estos platillos fueron hechos en templos poblanos. Tales son los casos del templo de Santa Rosa, el de Santa Mónica, el de Santa Teresa o el de Santa Clara. Siendo parte de estos 4 templos los posibles inicios de algunos de los ya conocidos y tradicionales platillos gastronómicos mexicanos. Por otro lado, los artículos culinarios nuevos que traen los españoles son tanto instrumentales
para la cocción o preparación de todo la comida, o también las especies que estos traen y viceversa, porque ellos también al traer cierta cantidad desde España se les va agotando y tienen que acostumbrarse a la alimentación de los indígenas, lo cual se va haciendo el mestizaje entre cambiar las gallinas por guajolotes, o en este caso también era muy famoso en ese entonces las ranas o ancas de ranas. Estas eran preparadas en una piedra sumamente caliente y se dice que con el jugo de la pepita era como barnizaban tanto la piedra como la carne de la rana y así hacían un platillo con bastantes proteínas para estos indígenas y pues en este caso los españoles tuvieron que acostumbrarse. Igual como los españoles ya conocían la plata, ellos traían que las cazuelas, que los sartenes, comales, cosas sumamente novedosas para los indígenas, porque los indígenas estaban todo a base de piedra, como el molcajete o varios artículos como ollas profundas en el suelo con las que preparaban diversas cantidades de platillos exquisitos de nuestra región. En este punto, las gastronomías mutuamente revolucionaron de gran magnitud que pues los españoles empezaron a consumir el chile, el picante, ese color que le da a todo platillo. Y en este caso, nosotros, como bueno, los indígenas, fueron cambiando tanto el choloscuincle y el guajolote por las gallinas ya mencionadas y las reses, cerdos que estos españoles traían. Después de este mestizaje y al ver la compartición de ambas gastronomías mezclándose, los sacerdotes en ese entonces, o bueno, los padres, los curas, eran encargados también de la gastronomía y ellos empezaron a ver interés en los platillos que nosotros elaborábamos. Tanto así fue que como la tierra era mucho más fértil en nuestro país, el primer mandamiento que hicieron o que se realizó fue enseñarle a los indígenas el cultivo o cultivar la agricultura. Esto empezó a generar muchas frutas y especias que los españoles traían en el sembradío y empezaron a hacer nuevos platillos mezclándose tamales con especias que los españoles obviamente les proporcionaban y de esta forma fue como la innovación de la gastronomía como tal entre España y México. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. El equipo Danza de Agua agradece su preferencia y espera haberlos ayudado y entretenido cierto tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.